Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Mi estimado Juanelge, muy buenos días, un gusto saludarle y hoy con invitado especial. Así es, Eric, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en su radio actual, en su programa Al Descubierto. Hoy tenemos invitado, hoy nos acompaña el ingeniero don Marlon Velázquez. Él es el director de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa y estuvo a cargo del proyecto de construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Hoy queremos hablar con don Marlon de todo este tema, un edificio o un proyecto que pasó por muchos años, varios proyectos se dieron, ¿verdad?, de diferentes edificios, y queremos que don Marlon nos cuente, hablar de esos proyectos y lo que se está viviendo en estos momentos en la Asamblea Legislativa con este nuevo edificio. Don Marlon, muchísimas gracias por venir y contarnos un poco de todo este tema. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí poder participar en este programa de radio. Agradecerles por el espacio y un saludo muy cordial a toda la radioaudiencia. Tal vez si empezamos a hablar de manera general, la necesidad, las razones, la justificación para crear o para iniciar este proyecto. ¿Necesitaba Costa Rica, necesitaban nuestra Asamblea Legislativa nuevas instalaciones? Es importante devolver un poco el CIDID o ver los antecedentes del proyecto, porque en aquellos años, cuando empezamos a conceptualizar y a formular la propuesta, habían varios ejes importantísimos, ¿verdad?, a tomar en consideración. Uno de ellos era las órdenes sanitarias que tenían los edificios, ¿verdad?, y sobre todo el tema de la vulnerabilidad sísmica, donde no solamente se estaba incumpliendo con la legislación en materia de salud, ¿verdad?, sino que también había, digamos, una vulnerabilidad que en caso que se presentara un sismo de cierta magnitud superficial aquí en la zona metropolitana, los edificios podrían tener un deterioro importante y además de eso, obviamente, afectar a las personas que están, obviamente, trabajando en el lugar o visitantes, según sea el caso. Por otro lado, teníamos como todo lo que ha venido sucediendo en el sector público, donde se han venido dando erogaciones muy altas en alquileres de edificios. La institución tenía alrededor de 6 edificios alquilados, donde se estaban haciendo erogaciones de alrededor de $2 millones al año, ¿verdad? Y además de eso teníamos un problema de funcionalidad importante, porque todos los edificios estaban ubicados a distancias considerables. Por poner un ejemplo, donde estaba ubicado la Huaca, o el edificio de la Huaca hace muchos años, que está ahí en barrio Los Yoses, de ahí está casi a 1 kilómetro del edificio central en aquel momento. Entonces, obviamente que eso afectaba. Había inclusive hasta que agarrar una microbús para poderse movilizar de ese edificio hasta las instalaciones centrales. Sobre la base de eso, consideramos conveniente hacer un planteamiento a mediano o largo plazo para poder resolver el problema de manera integral y de raíz, ¿verdad?, en aras de poder tener una sede digna, no ostentosa, pero tampoco entrar en algo muy
básico, ¿verdad? Sino que más bien yo creo que era importante que el primer poder de la República tuviese un edificio con las características para recibir no solamente a los costarricenses, sino a invitados especiales y que obviamente cumpla los objetivos constitucionales para lo cual fue hecho, ¿verdad? Y es que a lo largo del tiempo la cantidad de funcionarios va aumentando también y por ende se necesita más espacio también. Bueno, digamos que por ese lado yo diría que más bien la tendencia ha sido a la disminución, ¿verdad? Tal vez los radioescuchas y las personas en general tal vez no conocen esos detalles, pero en los últimos años la institución más bien pensando en que tenía que pagar la cuota de arrendamiento, vino o fue desarrollando una política de movilidad laboral en aras de disminuir obviamente la cantidad de personas y por ende tener que hacer menos pagos en salarios. Hasta el momento podemos andar en alrededor de unas 115, 120 personas en movilidad laboral que representan un impacto importante dentro del presupuesto y desde ese punto de vista obviamente que las instalaciones digamos que se optimizan un poquito mejor, pero sobre todo la idea era también tener las condiciones adecuadas para recibir a todas las personas o a todos los grupos del país que obviamente hacen uso de las instalaciones, que vienen a presentar sus propuestas y obviamente llegan a participar de todos los eventos. Don Marlon, pero antes de este proyecto que se logró llevar a cabo, ya habían otras iniciativas para poder construir un edificio legislativo. Eso tiene rato. Bueno, sí, en realidad eso fue, digamos, una de las propuestas que se logró concretar, ¿verdad? Pero antes de eso hubo como 6, 7 propuestas, claro, ¿verdad? Algunas con recursos propios, ¿verdad? Por la modalidad de empréstito. En otra ocasión también nos íbamos a financiar con el BCIE, ¿verdad? Por la modalidad también de empréstito. Ya luego entramos a raíz de una modificación a la ley de contratación administrativa que permitía entrar en la modalidad de arrendamiento sin haberse construido. Aprovechamos ese portillo y obviamente gestionamos con el Banco de Costa Rica en el esquema de fideicomiso en aras de... Pero sí hubo un montón de intentos. Esto es como la famosa frase de Tomás Alva Edison, ¿verdad? Cuando le preguntó a un periodista de que por qué había fracasado 1000 veces en el desarrollo del bombillo. Entonces le contestó Tomás Alva Edison, bueno, yo no he fracasado, he hecho 1000 intentos hasta llegar a obtener el bombillo. Bueno, en realidad eso fue una serie de sumatorias de lecciones aprendidas que nos permitió concretar el proyecto del edificio de la institución, que ya lo tenemos por dicha, ya entramos en operación y en funcionamiento. Todavía quedan algunos aspectos de los edificios patrimoniales, cosas que ajustar, pero digamos que estamos en proceso de poder concretar esos restantes del proyecto, ¿verdad? Y es que ustedes tenían urgencia también con el tema de medidas sanitarias, ¿verdad? Ya se habían dado varias advertencias sobre las condiciones de los edificios. Los estaba presionando también el Ministerio de Salud, de alguna manera, si se puede decir. Sí, en aquel momento se dio, nada más que como nosotros teníamos un plan y lo estábamos ejecutando, hubo cierta tolerancia. Bueno, ya por lo menos hemos resuelto un porcentaje importante de lo que se planteó en aquel momento y todavía seguimos dentro del esquema, ¿verdad? Con los edificios patrimoniales, ¿verdad? Que todavía, nada más que ahorita en este momento, por lo que estamos viviendo en el país de la pandemia, obviamente que los recursos públicos hay que focalizarlos en ciertas prioridades, entonces hemos hecho un impasse en aras de dar un espacio de tiempo hasta que se nivele un poquito y volver a retomar esos aspectos, ¿verdad? Pero sí estamos dentro del esquema, tratar de completar obviamente con las medidas sanitarias que se dieron en aquel momento, ¿verdad? Don Marlon, hablemos un poco de especificaciones del edificio. ¿Cuánto mide? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Cuánta capacidad? ¿De cuántas personas? Y ahora sí se cumple con este estándar sísmico que pedía o que pide el gobierno y demás. Ok, el edificio como tal son alrededor de unos 50,000 metros cuadrados. Está focalizado hacia el tema del quehacer de la ley y de la parte política. Tiene la particularidad de tener espacios para los diferentes actividades, ya sean externas como las plazas o internamente. Hay algo muy curioso, ¿verdad? Para todas las personas que se dedican a los medios de comunicación. Ahí hay antes había un salón de expresidentes. Ahí se hacían las actividades de capacitación o charlas o cuando se tenía que desarrollar algún tema. Pero en el momento que había una conferencia de prensa tenían que suspender la actividad
para que los diputados hicieran la conferencia de prensa y... Eso era un salón multiusos, casi. Era un salón multiuso, o sea, lo que quiero dar a entender es que no habían condiciones para efectos de poder desarrollar las actividades que el Congreso necesitaba. Ahora no. Ahora, por ejemplo, hay una sala exclusiva para las conferencias de prensa. Si se requiere unas salitas para reuniones, están aparte. A lo que voy es que para toda la ciudadanía, para los diputados, funcionarios y demás, existen las condiciones para poder, obviamente, hacer uso o el acceso a la información, ¿verdad? Por otro lado, el edificio tiene... se diseñó sobre la base de 4 pilares, que es importante, o 4 principios importantes. Uno, el primero es el tema de la democracia y de la participación, ¿verdad? Por eso es que el edificio está ubicado en unas plazas. Usted se puede meter por debajo del edificio y poder observar a lo interno, cómo está configurado. Puede caminar libremente si quiere accesar a un futuro café que está al costado norte, o si quiere ingresar al edificio ya después de haberse chequeado por todo el tema de metales y demás. Hay una plaza interna que usted puede observar el edificio. Hay unos servicios sanitarios externos, porque siempre el objetivo fue que la gente pudiese transitar con cierta libertad y pudiese hacer uso de las instalaciones. El otro valor es el tema de la transparencia. Todo el edificio internamente es transparente. Eso con el objetivo de que se pueda ver de manera accesible el quehacer legislativo, ¿verdad? Cómo funcionan las oficinas, etcétera, pero un poco ese es el simbolismo, ¿verdad? Otro tema importantísimo son las raíces del país, ¿verdad? El concepto de patio interno, ¿verdad? Que tiene en este caso el edificio, las esferas precolombinas, es un ejemplo, ¿verdad?, de la idiosincrasia costarricense. Ese tema del patio interno viene desde la colonia. Si ustedes ven las casas coloniales, tienen la particularidad de que era como una dona cuadrada y en el centro había un patio. Es el mismo concepto que se quiso implementar, digamos, en la propuesta o en el diseño en aras de reflejar, digamos, esas raíces costarricenses. Y el otro tema importantísimo que quisimos que se plasmara en el edificio era el tema de la sostenibilidad y la accesibilidad, ¿verdad? Entonces, el edificio reúne todos los temas relacionados con la sostenibilidad, tiene un diseño bioclimático, ¿verdad? Y también tiene todas las condiciones para que las personas que tienen cierta discapacidad puedan accesar sin ningún problema al edificio. ¿A qué me refiero con temas de sostenibilidad? Bueno, el edificio, su fachada, que es cosas que tal vez la gente no conoce, se comporta como un aislante térmico. ¿Qué es lo que hace? Que no se da una transferencia de calor de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Permite que el edificio se mantenga muy fresco. Se combina con una ventilación cruzada. Entonces, las ventanas que tienen las fachadas, más el efecto Venturi, porque se comporta como si fuera una chimenea, hacen que los espacios internos baje la temperatura y por ende bajese el consumo eléctrico bajo el concepto de los aires acondicionados. Recordemos que los aires acondicionados es de los máximos contaminantes en el país, ¿verdad? En el mundo en realidad. Entonces, obviamente que bajo ese esquema bajamos sustancialmente el uso de los aires acondicionados. Otro tema bioclimático es, tenemos paneles solares que ubicamos, que eso genera un ahorro de 2 meses en iluminación del edificio. Esos paneles se ubicaron en el edificio central. Tenemos la reutilización de aguas, tanto freáticas como pluviales, que van a un tanque y se utilizan para los servicios sanitarios y para los aires acondicionados. El edificio está conceptualizado va en un esquema de bajo mantenimiento. Entonces, por ejemplo, cosas que tal vez la gente no conoce, hay un material que se colocó en las bases del edificio que se llama Decton. Como ahí se hacen muchas manifestaciones,
en el momento que alguien venga a hacer alusión expresiva de sus sentimientos en esos espacios, con ¿verdad? grafitis. Con grafitis, ¿verdad? Eso se puede limpiar con agua nada más, ¿verdad? Antes gastábamos buena cantidad de dinero en pintura y ahora digamos que resolvemos el problema con esas características del material. Además que la fachada, al ser de concreto, no hay que pintarla, los pisos se limpian con solo agua, ¿verdad? En fin, porque fue conceptualizado bajo un esquema de bajo mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué otro elemento importante se podría mencionar? El edificio por dentro es muy iluminado, pensando también en que se ilumine de manera natural, y además de eso tiene un sistema inteligente para obviamente optimizar la luz. Lo mismo sucede con los aires acondicionados, que en el momento que estemos por debajo de la temperatura confort se mantiene apagado y se vuelve a prender en el momento que levante la temperatura confort, pues, por encima de la temperatura confort. Entonces ahí a lo que voy es que el edificio como tal tiene esas características bioclimáticas. Fuimos galardonados en diseño y construcción sostenible. Estamos en el proceso de ver si nos podemos certificar RECET, ¿verdad? Pero estamos todavía haciendo la gestión. Pero lo cierto es que siempre se visualizó bajo esos temas de sostenibilidad, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, básicamente en términos generales, eso es lo que podríamos dar. Hay algunos simbolismos importantes. El plenario se construyó en la parte inferior porque el arquitecto conceptualizó de que los diputados debían estar por debajo del pueblo, por eso se ubicó abajo, ¿verdad? La parte, ahí están todos los departamentos que tienen que ver con el quehacer de la ley, y en la parte superior hay una redefinición, ¿verdad? En el sentido de que las salas de reunión son comunes para todo el mundo, un comedor común para todo el mundo, y salas de reuniones y demás necesarias, y sobre todo el tema tecnológico, porque obviamente por un tema de parlamento abierto se trató de buscar las mejores condiciones tecnológicas para que las comunicaciones fueran lo más fluido posible, ¿verdad? Pero grosso modo ese es digamos las características del edificio, alrededor de unos 50,000 metros cuadrados entre plazas, parqueos, oficinas, áreas de circulación, etcétera, ¿verdad? Básicamente podríamos mencionar que son las características del edificio, ¿verdad? Algo importante también, don Marlon, es que las personas, o explicarnos el tema del acceso a las barras de público a la hora de los plenarios o en las comisiones. ¿Cómo quedaron esas barras de acceso que cualquier ciudadano, siempre que haya espacio, lógicamente puede acudir a ver el desarrollo de las comisiones, claro, o el plenario? Claro, sí, digamos, todos los espacios tienen barras de público. El único detalle ahorita es que como estamos en pandemia, se ha hecho una estricta, digamos, por la salud de las personas, ¿verdad? Ahorita no... Hay restricción. Hay restricción, ¿verdad? Lo que se está tratando de garantizar es que las personas puedan accesar a la información por medio de YouTube o por medio, qué sé yo, por cable o ya sea por internet, según sea el caso, ¿verdad? Mientras se acomoda todo este tema y que ya la gente pueda hacer las visitas de forma presencial, ¿verdad? Pero por el momento sí estamos con cierta restricción por tema de sanitarios, ¿verdad? ¿Y la capacidad del acceso es parecido al plenario viejo, digámoslo así, o hay más espacio en esas barras de público? No, sí, digamos, en eso sí se amplió sustancialmente, ¿verdad? De lo que se tenía capacidad anteriormente, tiene actualmente como 4 veces más de capacidad. En ese sentido, con pantallas y con ciertas condiciones muy distintas a las que se tenían antes, ¿verdad? En ese sentido creo que se mejoró sustancialmente las condiciones, nada más que ahorita por el momento sí, no se puede acceder. No se puede acceder, pero obviamente para toda la ciudadanía, cuando se vaya a dar la apertura, la gente va a poder accesar sin ningún problema, ¿verdad? Don Marlon, tenemos aquí muchos comentarios, pero quisiera referirme a 2 que van en la misma línea y que para nadie es un secreto que han sido una de las principales críticas. Contémosle a los costarricenses por qué se decidió hacer de esta manera. Dice don Gustavo, su arquitectura opaca a todos los patrimonios históricos.
Don Jaime dice, muy bonito todo, pero se les olvidaron dos cosas, que el edificio fuera estéticamente agradable a la vista y en armonía con la función que tendría. Ha habido una crítica en esa forma y en ese color que, ¿verdad?, que parece que no se pintó y todo eso. Expliquémosle a los costarricenses por qué de esa decisión. Ya usted nos dijo que tiene que ver con un tema de medio ambiente, con un tema de aprovechamiento de temperatura y demás, pero expliquemos, por ejemplo, por qué el color. Bueno, ok. Cuando se estuvieron dando las discusiones de cuál podría ser el diseño correspondiente del edificio, la forma, el arquitecto planteó algo interesante, ¿verdad? Él decía, mire, este edificio no puede ser como una torre común y silvestre, llena de vidrio. Él conceptualizó que el edificio debía de verse como un monumento, debía ser atemporal, debía ser algo distinto a su entorno, obviamente debía ser un referente, digamos, desde el punto de vista urbano, y sobre todo los espacios para la gente debían ser amplios y deberían de ser accesibles para todo el mundo, ¿verdad? Siempre se manejó un criterio de bajo mantenimiento, ¿verdad? Pensando que a futuro, ¿verdad?, cuando usted ya está en el ciclo de vida del producto, necesita tener obviamente condiciones adecuadas para que no gastes mucho dinero en el mantenimiento como tal, y obviamente lo que habíamos hablado de la accesibilidad y el tema bioclimático. Entonces, bajo ese esquema, el arquitecto planteó que el edificio debería ser así como ustedes lo han visto, ¿verdad? Entonces, al final, si usted lo ve, es muy simple, es sencillo, no tiene una fachada, como quien dicen, como que destaque, pero el concepto que quiso manifestar era que iba a ser un edificio distinto y que reflejara o similara, en este caso, el ser un monumento. De alguna manera, la interpretación, digamos, los gustos, eso es algo que es, digamos, un poco subjetivo, ¿verdad? Al final uno puede ser que a algunos les guste, puede ser que a algunos no. De igual forma, si hubiésemos hecho tal vez un edificio con ventanales, algunos criterios tal vez no hubieran sido tan aplicables desde el punto de vista sostenible, pero lo cierto es que ese fue un poco el esquema en que se enmarcó para la toma de decisiones y, digamos, eso fue lo que se reflejó. Ahora bien, también la fachada, como les mencionaba, tenía su razón de ser, ¿verdad? El hecho que sea de concreto permite, digamos, esas condiciones bioclimáticas que hemos venido planteando o comentando en aras de poderse enmarcar dentro de un esquema de diseño bioclimático, ¿verdad? Entonces, un poco eso es lo que podríamos mencionar. Ahora bien, yo lo que sí le puedo decir a las personas, invitarlos, ¿verdad?, a que se den la vuelta y que logren constatar porque no es lo mismo verlo de largo y no percibir el espacio en el lugar, ¿verdad?, porque no es lo mismo. Yo creo que la gente que ha tenido la oportunidad de visitar el edificio y constatar lo que es, cambia radicalmente su posición, ¿verdad? Entonces, yo lo que le puedo decir, y con todo gusto, cuando alguien quiera, los recibimos en aras de hacerles un tour y que conozcan con detalle los alcances del edificio. Y es que, don Marlon, por el momento todavía no hay acceso ni siquiera a la plaza, ¿verdad? Todavía hay algunos trabajos, por eso todavía está cerrado. Hay algunas obras complementarias que vamos a desarrollar pronto, ¿verdad?, por un tema ahí más que todo de seguridad y algunos detallitos menores, ¿verdad? Pero pronto vamos a tener abierto o la posibilidad de tener abierto toda esa zona para que la gente pueda transitar y pueda, en este caso, vivir la experiencia de los alrededores. Pero el edificio está, creo yo, muy bien conceptualizado, con todos sus espacios públicos y demás, y la idea es que se maneje como un solo conjunto, porque tenemos la Plaza de la Democracia, tenemos el Museo del Jade, el Museo Nacional, los edificios patrimoniales de la Asamblea, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Parque Nacional, el Boulevard, en fin, todo ese entorno se va a convertir en una zona muy rica. Yo esperaría que toda esa zona se convierta en un eje cultural, ¿verdad?, para desarrollar actividades, para que la gente desarrolle sus expresiones culturales, ¿verdad? En fin, yo creo que es un espacio como para la ciudad, ¿verdad?
Estamos hablando, Marlon, que también estos espacios públicos, inclusive usted comenta que va a haber una cafetería. Sí, cualquier persona pasando ahí, obviamente por el chequeo normal, puede ingresar a la cafetería, tomarse un cafecito y ver dónde está ubicado el plenario. Y desde ahí, es que no hemos ido, nosotros tenemos que darnos la vuelta. Desde ahí hay visibilidad también al plenario. Exactamente, sí. El edificio es muy accesible y aquí quiero ser radicalmente claro, conciso. Las afirmaciones que se decían que era un edificio no accesible y que era un edificio... No, yo aquí quiero decir categóricamente que más bien es todo lo contrario. Es un edificio que más bien a veces hemos tenido algunos inconvenientes desde el punto de vista de seguridad, ¿verdad? Porque a veces tal vez no se puede darle toda la cobertura, ¿verdad? Por esa apertura que tiene, digamos, el diseño como tal. Pero lo cierto es que el edificio tiene espacios al que usted puede disfrutar y apreciar de manera adecuada todos los espacios internos del edificio. Más bien están cordialmente invitados. Cuando gusten podemos hacer el recorrido para que lo constaten ustedes con su propia presencia. El día de hoy nos acompaña el señor Marlon Velázquez. Él es el director del Departamento de Servicios Generales y estamos hablando un poco de los aspectos técnicos y en general de la creación, de la construcción de este nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Si tienen alguna consulta, alguna duda que quieran hacerle de pronto al señor don Marlon, lo pueden hacer, recuerden, a través de el Facebook del programa Al Descubierto 107.1 o a través del Facebook de Radio Actual 107.1. También tenemos un número de WhatsApp 8996-3096. Ahí puede dejarnos su pregunta, su comentario en relación a este nuevo edificio de la Asamblea que, como dice don Marlon, lo necesitaban. Había presiones de parte del Ministerio de Salud, había presiones de pronto también en varios temas económicos y demás por el gasto que se estaba realizando al alquilar otras instalaciones, y esa es una de las razones por las cuales en este periodo, en este momento, se decidió realizar efectivamente ya la construcción de este edificio. Vamos a ir rápidamente a la pausa y al regresar continuamos con don Marlon Velázquez hablando del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas.
Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catencago caque, cair caá, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 FM. Hoy estamos hablando con don Marlon Velázquez, el ingeniero don Marlon Velázquez, director de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Don Marlon, ¿qué ha pasado con los edificios que tenía la Asamblea Legislativa? Ya se entregaron todos esos edificios que estaban en arrendamiento, ya se hizo toda la mudanza, digámoslo de esa forma. Sí, casualmente este año 2020 estuvo muy movido en el sentido de que requeríamos recibir con la formalidad del caso el edificio nuevo. Recordemos que esa es una modalidad de fideicomiso donde se da un arrendamiento. Ese fideicomiso, el fiduciario es el Banco de Costa Rica, que es el administrador como tal, el cual le está arrendando a la Asamblea Legislativa la edificación. Por tal razón había que recibir con la formalidad del caso. Seguidamente procedimos a hacer el traslado en una semana de toda la institución, ¿verdad? Por lo menos de un 60% que está ubicado, un 70%, perdón, en el edificio nuevo, entrar en operación y empezar a rescindir ya los contratos de alquiler, pero primero había que trasladar de los edificios alquilados a los edificios patrimoniales que tenemos y luego proceder con ya la rescisión de los contratos de alquiler de los edificios que teníamos, que eran 6 edificios en total, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo está ubicado dentro de los edificios patrimoniales y ya no estamos con los alquileres que en el pasado tuvimos durante muchos años, ¿verdad? Entonces ya digamos ese proceso lo tenemos finiquitado. ¿Qué va a pasar con el antiguo plenario? ¿Qué va a pasar con ese lugar tan simbólico, tan histórico, recordados por muchos? Bueno, nosotros a raíz de ese simbolismo y esa expresión patrimonial, porque en ese congreso o en ese espacio o en ese plenario se tomaron las decisiones más importantes del país durante muchos años. La idea es dejarlos así como está, dejar las curules. Hay muchas actividades que se desarrollan como el Parlamento Juvenil, hay algunos foros de agrarios, en fin, entonces la idea es poder tener accesibilidad, ¿verdad?, para los grupos que han venido desarrollando ese tipo de actividades, o pueden desarrollarse algún otro tipo de eventos si fuera necesario, ¿verdad? Pero la idea es dejarlo así como parte del patrimonio institucional y del país. Don Marlon, por aquí varias personas nos están consultando que cuál es el nombre del arquitecto. El arquitecto es Javier Salinas, ¿verdad?, el que fue el director de diseño, pero participaron un montón de profesionales. Y en eso, en un proyecto tan complejo, ustedes no tienen idea de la cantidad de profesionales y gente trabajadora, ¿verdad?, que participan en estos proyectos. Obviamente que dependiendo de la fase del proyecto, habrá menos o más cantidad, pero digamos, en esa fase de diseño, ¿verdad?, participó una cantidad sustancial de arquitectos,
ingenieros civiles, especialistas en la parte de mecánica de suelos, en la parte estructural, participaron ingenieros en la parte electromecánica, en la parte de datos, en fin, ¿verdad? Entonces hay una complejidad de gente que participó, además de los gestores del proyecto, además de la contraparte, que es la institución. Entonces, al final, es un compendio de profesionales que dio como resultado el diseño y posteriormente el tema de la construcción, ¿verdad? Por acá otra persona, don José Luis Alfaro Soto, a quien le enviamos un caluroso saludo, dice: ¿en cuánto tiempo ya será del gobierno central? O sea, ya se deja de lado el fideicomiso y ya pasa a ser propiamente del gobierno. Sí, el edificio o el fideicomiso se conceptualizó para 14 años, ¿verdad? La institución tiene que pagar arrendamiento durante esos 14 años y seguidamente pasa a ser de la institución. Nada más que hicimos un arrendamiento operativo, porque en ese momento la institución no tenía la capacidad de poder administrar un edificio con esas características electromecánicas, ¿verdad? Después de tener edificios muy insípidos, ¿verdad?, desde el punto de vista tecnológico, a pasar un edificio con esas características, se nos complicaba. Entonces la institución tiene este tiempo para aprender cómo se administra un edificio de esta magnitud y proceder, obviamente, recibirlo con ese know-how de cómo administrarlo y obviamente administrarlo como tal, ¿verdad? El tema de los funcionarios, ¿cómo ha sido el recibimiento de los nuevos funcionarios? Algunos están en los edificios patrimoniales, ¿verdad? No todos están en el edificio nuevo. En el edificio nuevo, ¿qué funcionarios o qué departamentos específicamente están ahí? Sabemos que en los pisos superiores es solo para diputados. Sí, tal vez voy a dar un enfoque más administrativo, porque digamos a la hora de hacer la distribución de todos los espacios se hizo de esa forma. Cuando analizamos las empresas, siempre tenemos procesos de creación de valor, tenemos procesos administrativos y tenemos procesos de soporte. La Asamblea Legislativa como tal, sus procesos de valor tienen que ver con la creación de la ley y con el control político. O sea, ¿qué es lo que hace la institución? ¿Cuál es la razón de ser? O sea, lo que crea la Asamblea son leyes y hace control político. Desde el punto de vista de creación de valor, en el edificio están todos los departamentos relacionados con los procesos de la ley y con el control político. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa creación de valor está ubicado en el edificio nuevo. Y en los edificios patrimoniales están los departamentos administrativos y de soporte, como por ejemplo en la parte administrativa, financiero, legal, etcétera. Los departamentos de soporte, como en el caso de servicios generales, está ubicado en el Sion, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el que hacer de ley. Le damos soporte de seguridad, de limpieza, de mantenimiento de edificios, de transportes a toda la institución, ¿verdad? Entonces un poco eso de esa forma se conceptualizó y se maneja bajo un circuito legislativo, o sea, con sentido y con articulación funcional, que esa fue siempre la premisa, en aras de que la institución trabajara de la manera más eficiente. Por acá, don Marlon, bueno, no sé si usted tendrá la respuesta, nos hablan acerca de un problema en los pasillos y en los ascensores, que parece que las personas están bajando por las gradas y no por los ascensores. Sí, bueno, como todo edificio nuevo, el usuario como tal y también ha tenido, digamos, algunos problemitas de adaptación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando usted se va a montar al elevador, tiene que apretar el botón, pero la gente da por entendido como que usted apretando el elevador va a leer que están 10 personas esperando. El asunto es que como tiene un sistema inteligente, necesita que varias personas aprieten para que el elevador entienda que hay más gente en ese piso y baje los elevadores que correspondan. Entonces hemos tenido, digamos, que es muy normal, algunos inconvenientes desde el punto de vista del uso, digamos, de ascensores y de otro tipo, porque la gente no está acostumbrada. También hemos tenido algunos detalles de programación de los mismos elevadores
que no ha permitido la máxima optimización del recurso. Lo cierto es que ya estamos en ese proceso para tratar de afinar y tratar de sacarle el máximo jugo, digamos, al nivel tecnológico de los ascensores, ¿verdad? Que me parece que tienen una muy buena velocidad, hay una buena cantidad, pero estamos en estos detalles. Ahora bien, hay otro elemento que es un elemento externo que no podemos quitarnos de encima. Al haber pandemia, de tener una capacidad para 12 personas, un poquito más de 12, y ya la estamos bajando a 4. Entonces, obviamente, se vuelve más lento, el servicio, se mejora la calidad del servicio, pero es una restricción con la que tenemos que jugar y por ende tenemos que alternar con el uso de escaleras y para poder obviamente solventar la necesidad que se presenta, ¿verdad? Sobre todo en los momentos picos, ¿verdad? ¿Y se sabe cuántas personas trabajan ahí actualmente? Sí, digamos, alrededor, teóricamente como un poco más de 600 personas, ¿verdad? Pero el problema es que con el tema de la aplicación del aforo, ahora está llegando obviamente alrededor del 50% a laborar por las medidas sanitarias. Muchos están en teletrabajo. Hay mucha gente que está trabajando en teletrabajo para cumplir con el distanciamiento, con el aforo y poder garantizar, digamos, ahora bien, eso no inhibe de que no se presenten los casos de COVID, ¿verdad? Porque siempre la gente tiene externamente contacto con otras personas, ¿verdad? Pero ahí hemos tratado de la manera más proactiva de detectar los casos y tomar las medidas, y ya hay protocolos muy bien establecidos en aras de poder ejecutar esas medidas lo más rápido posible. En algún momento me pareció, don Marlon, que había un proyecto, que parte del proyecto, o era un estilo diferente, no sé, que comunicaba al edificio viejo, bueno, el Castillo Azul, con el edificio nuevo. ¿Eso se contempló en algún momento o no? Digamos, nosotros en algún momento se habló de poder conectar esa cuadra con el edificio nuevo, nada más que por un tema de costos, ¿verdad? No se hizo, ¿verdad? Ahora bien, no se descarta esa posibilidad, ¿verdad? Que podamos hacer alguna conexión para tratar por el momento de ahora será utilizar ahí las aceras y hay una posibilidad de generar algún elevador ubicada, digamos, en la cuadra del edificio nuevo para que conecte con el edificio central y buscar, digamos, un mecanismo más ágil de conexión. Pero estamos ahí en esos detallillos que son parte del complemento que hay que desarrollar a futuro. Tal vez muchos podrán recordar aquel famoso puente Mulas, ¿verdad? Que conectaba los dos edificios. Sí, que conectaba el edificio central con los antiguos apartamentos LAN, que fue un edificio que compró la institución, y su terreno obviamente fue utilizado ahora para la construcción del edificio, ¿verdad? Pero sí, no es parte de lo que estamos viendo para solventar ahí un poco las omisiones o tal vez el afinar los procesos para que la gente se comunique de la mejor manera. En algún momento se va a llegar a hacer una presentación oficial, no sé, a los cuerpos diplomáticos, no sé, una presentación ya más formal del edificio de la Asamblea Legislativa. Entiendo que se iba que el directorio legislativo tenía como propuesta hacer una inauguración pequeña, ¿verdad? Muy modesta, en marzo de este año, pero no sé al final si ya habrán programado o si ya está ya la fecha definida como tal, pero un poco de lo que pude observar, un poco estaban proyectando para esas fechas, ¿verdad? Desarrollar un evento ahí bonito, ¿verdad? Muy sencillo, pero importante para inaugurar uno de los edificios del primer poder de la República, ¿verdad? El día que se presenta el proyecto, don Marlon, sabemos que aquí hay un tema político importante. Se tenía que aprobar en la Asamblea por medio de los diputados. ¿Cuáles eran las trabas más importantes que se tenía en ese momento a la hora de presentar el proyecto? Sabemos que se habían estancado varios proyectos, porque lógico que estamos hablando de temas políticos también. Es que precisamente en aquel momento, cuando se dieron las aprobaciones respectivas, se escogió una modalidad que permitiera sacarse de las decisiones políticas y segundo, que tuviese
los controles y los niveles de transparencia necesarios para un proyecto de esas características, porque la Asamblea tiene la particularidad de que tenemos muchos visores, y que me parece muy bien. Todos los recursos públicos tienen que estar obviamente manejados de una manera correcta, de una manera transparente, y obviamente no era la excepción el proyecto del edificio, era más por ser una inversión bastante considerable. Entonces la figura del fideicomiso permitió ese esquema, ¿verdad? Que pudiésemos descentralizar la ejecución, ¿verdad?, de la institución, ¿verdad?, porque el fideicomiso se hace responsable de toda esa gestión del proyecto como tal, de captar los recursos, de nombrar una unidad administradora de proyecto, esta a su vez de nombrar a los diseñadores, a la empresa constructora y a todos los consultores necesarios para poder desarrollar el proyecto de infraestructura. Y nosotros éramos como una contraparte que validaban los requerimientos, que complementábamos la parte estratégica y que fiscalizábamos los pasos. Obviamente que por ser recursos que a futuro se van a pagar por la institución, tenemos que estar fiscalizados. Hace poco se terminó una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, que nos hicieron unas observaciones válidas, ¿verdad? Pero en términos generales salió muy bien, ¿verdad? Y eso es un reflejo de toda la gestión que se hizo, ¿verdad?, de manera transparente, de una manera muy responsable en relación a los recursos que se utilizaron. Entonces yo creo que en ese sentido, en aquel momento buscamos ese esquema precisamente para tratar de manejar cierta agilidad. Y aquí quiero tal vez hacer una pequeña reflexión. El país durante muchos años ha tenido una baja capacidad de gestión para desarrollar infraestructura, sobre todo cuando se trata de edificios públicos y de otro tipo de obras, ¿verdad? En el caso de nosotros era un reto y dar el ejemplo de que podíamos desarrollar un edificio teniendo obviamente al montón de involucrados que participaban, pero sobre todo decirle al país de que sí tenemos la capacidad de poder ejecutar cosas. Porque no es posible que aquí en el país se hayan aprobado muchos empréstitos, ¿verdad?, pagándose intereses y demás, y que no se haya tenido la capacidad de poder ejecutar a veces ni siquiera una peseta, ¿verdad? Entonces, bajo ese principio, más ahora que estamos en una coyuntura donde la economía, tenemos una recesión económica por la pandemia, donde tenemos que generar empleo, donde necesitamos reactivar la economía, proyectos de estas características que son similares a un modelo de participación público-privada, son necesarios para que se pueda desarrollar infraestructura, se pueda reactivar la economía y podamos generar empleo. En este proyecto, por ejemplo, participaron o estuvieron personas, hasta 1.400 personas con empleo en un determinado momento constructivo, ¿verdad? Donde no solamente eran profesionales, sino la gente que menos tiene, ¿verdad? Gente, operarios, peones, que al final de todo mundo tiene que comer, es necesario que lleven comida, y un reflejo, digamos, de esa posibilidad de generar empleo es un edificio, digamos, de estas características. Entonces yo hago la reflexión, porque estas lecciones aprendidas, obtenidas de proyectos como este tipo, es necesario transferirlas a otros proyectos que el país necesita, en aras de que podamos avanzar y que podamos. Yo creo que ha habido una crítica muy generalizada a nivel estatal del por qué se alquilan muchos edificios y por qué razón no se toma la decisión de construir lo propio y bajar sustancialmente sus alquileres. Entonces yo creo que en primera instancia hay que asumir el reto, hay que asumir el compromiso para sacar ese tipo de proyectos, y creo que ahí viene el tema de actitud en aras de poder sacar adelante este tipo de proyectos, ¿verdad? Yo creo que nosotros desarrollamos una labor de equipo importante. Aquí participó toda la institución, tanto la parte política como la parte administrativa se puso la camiseta con este tema, y creo que ahí está el resultado, ¿verdad? Pero sí quería hacer el comentario porque claro, creo que sí es necesario que muchas instituciones públicas del país asuman el reto y asuman el compromiso de salir adelante, decirles que sí se puede
y que sí hay condiciones para poder concretar proyectos de estas características, ¿verdad? Tal vez para finalizar, don Marlon, porque el tiempo nos gana, y ahora usted lo mencionó, es común ver todos, lo hemos visto en imágenes, manifestaciones a lo largo de los periodos presidenciales, a lo largo de cada una de estas legislaciones. Hemos visto manifestaciones fuera de la asamblea, ha habido inclusive violencia, ¿verdad? Un poco desmedida y todo esto. Este nuevo edificio, hablando un poco de la seguridad, ¿está preparado para controlar todo ese tipo de situaciones? Bueno, nosotros se diseñó el edificio bajo una serie de supuestos y una serie de premisas. Las características de lo que ha venido sucediendo en el país en los últimos meses creo que se han salido un poco de lo normal, ¿verdad? Y es preocupante porque son condiciones distintas, ¿verdad? La gente sin trabajo, mucha gente con hambre, y a veces el comportamiento del ser humano, ¿verdad? En estas condiciones puede hacer que no sean las más adecuadas. En ese sentido, nosotros en los meses después de habernos pasado, hemos revisado procesos y hemos revisado un poco la infraestructura para ver cuáles son los bemoles y cuáles son los detalles faltantes en aras de poder solventar esos detalles. Estamos en proceso, creo que pronto yo esperaría ya que se solvente, ¿verdad? Pero sí, con el objetivo siempre de salvaguardar la integridad tanto de las personas que trabajan ahí como las personas que nos visitan y por qué no, también la gente que se manifiesta. Yo creo que estamos en un país libre, que la idea es que ese espacio la gente llega a manifestarse, ¿verdad? Yo creo que es parte de la democracia, pero que lo haga obviamente con responsabilidad, con respeto, que al final creo que esos son los valores que deben de prevalecer, ¿verdad?, cuando la gente quiere ir a externar su opinión al Congreso, ¿verdad? Pero un poco en eso estamos, ¿verdad? Don Marlon, muchísimas gracias. La verdad es que muy complacidos por toda la explicación, todos los detalles que usted nos dio sobre este nuevo edificio. Recordarle a todos los costarricenses que ese edificio de la Asamblea Legislativa es un edificio del pueblo. Todos los costarricenses, ya usted nos lo mencionó, por temas de pandemia no está habilitado el acceso a las barras de público, a ir a las comisiones, pero es un derecho que todos los costarricenses tenemos. Así que en cualquier momento, cuando pase todo este tema, muchos costarricenses, cualquiera de nosotros puede ir y ser parte de todo este proceso democrático. Bueno, sencillamente agradecerles por el espacio, externarles de nuevo la invitación cuando gusten visitarnos, ahí los recibimos complacidos, ¿verdad? Y obviamente que constaten un poco las características del edificio, que es de todos, ¿verdad? Y agradecerles ahí por el ratito y exponerles el tema del edificio de la institución. Muchas gracias a don Marlon y muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta entrevista. Para nosotros, como siempre, es un gusto, un placer realizar este tipo de conversatorios para que usted esté informado y siempre genere más elementos a la hora de que realice su derecho a opinar, a criticar. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales y a través de la señal nacional de Radio Actual 107.1. Mañana, porque a ustedes les gusta, porque ustedes participan y queremos escucharlos, tendremos micrófono abierto, esperando que el tema sea de su agrado. Muchas gracias y cuídense mucho. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.